El cantante de reggaetón Don Omar reveló en una entrevista las razones por las que se alejó de la música y dio algunos detalles de su vida privada en una entrevista realizada con El Chombo de Panamá. William Omar Landrón Rivera, conocido popularmente como Don Omar, se pronunció para dar algunos datos de su vida personal, entre ellos las razones por las que se alejó de la música y su supuesta rivalidad con Daddy Yankee y Rafi Pina, pareja actual de Natti Natasha y quien se encuentra en prisión. El intérprete de danza kuduro relató que en su juventud tuvo problemas con las sustancias psicoactivas y que durante todo el día se la pasaba borracho e igualmente toda la noche. Lamentablemente, cuando ya estaba en la industria de la música, cae en la trampa de querer crear un personaje y una coraza y pensaba que lo estaba haciendo bien, porque como todo el mundo lo hacía, no se sentía tan juzgado, cosa que hizo que se viniera para abajo tanto la persona como el ser espiritual, explicó el cantante. Respecto a su supuesta rivalidad con Daddy Yankee, Don Omar comentó que todo inició cuando en el 2015 el cantante propuso a Rafi Pina una gira musical que tendría el nombre de Don vs. Don. El productor Rafi Pina le dijo que incluyera al Big Boss Daddy Yankee en esta idea, ya que sería una gran controversia y recaudaría mucho dinero. Durante la gira, que finalmente adoptó el nombre de Kingdom, ocurrieron algunos sucesos que incomodaron a Don Omar. Uno de los que más afectó, según cuenta el artista, fue la agresiva portada que salió en uno de los periódicos más importantes de Puerto Rico, lugar donde se estaban presentando, portada que decía: Daddy Yankee noquea a Don Omar. Dice Don Omar que las primeras planas de los periódicos se compran, y que en una ecuación donde hay dos personas, si Don Omar no compró la portada, ¿quién la compró? Lógicamente sería Daddy Yankee y Pina Records. El segundo día del show en Puerto Rico, Don Omar llegó con el periódico en la mano y se los puso encima de la mesa. Y Pina y Daddy Yankee le prometieron que no volvería a pasar, y Don Omar le contestó que claro que no iba a pasar porque él sería el primero que no volvería más. Y es que la gota que rebasó el vaso, de acuerdo con lo que cuenta Don Omar, fue cuando le desconectaron el cableado de la consola en el momento que debía subir al escenario en Las Vegas, Estados Unidos, quedando claro un boicot para que Don Omar quedara en la fea. Pese a todo lo vivido, el cantante asegura estar contento con la gira de despedida de Daddy Yankee que se encuentra realizando el Big Boss en estos momentos. Recalca que va a vivir orgulloso por el resto de sus días por dejarle saber a la gente quién es de verdad Raymond Ayala. Estoy contento con lo que está pasando con Daddy Yankee porque antes de ser artista, Ramón estaba ahí, que no pudieron trabajar y que se quisieron limpiar la parte trasera con Don Omar. Al igual les mostró que no podían demandarlo porque no habían firmado ningún contrato y por esto no tenía Don Omar ninguna obligación con ellos. Hace tiempo veníamos diciendo que todo va a salir a la luz cuando Don Omar se decida a hablar sobre este tema, ya que todos solo habían escuchado la campana del lado de Daddy Yankee y Pina Records, quienes saben manejar las situaciones de manera que no queden mal, todos lo sabemos eso. Mientras tanto, ¿qué versión crees más? ¿La de Daddy Yankee y Pina o la que acaba de explotar por parte de Don Omar? Déjanos tus comentarios. Y al final te dejamos un video que nos muestra la historia nunca revelada del video Ronca, el cual se grabó mientras Don Omar y Héctor eran enemigos. En el video salen juntos, mira cómo lo hicieron, haciendo clic en el próximo cuadro. Y si no te aparece el cuadro, pues fácil, el link está en la descripción de este video. Y antes de irte, no olvides suscribirte a nuestro canal, haciendo clic en el círculo apuntado por la flecha roja.